naturalmente. Grupo 1, grupo 2. Si llegamos hasta aquí, el otro día a seguir el 7. La idea es que todos estén. Que no lo hagamos porque así ustedes van a escuchar todas las 36 mías. Esa es la intención mía. Por eso luego, ustedes después, cada grupo van a hacer un informe. Ese informe después ustedes se lo reparten para que ustedes todo el curso tengan las 36. ¿Y el informe qué tiene que contener? Lo tienen, lo archivan, lo plastifican, porque les va a servir toda su vida. ¿Ya? Lo anillan. Pero, o sea, todos los grupos van a cooperar un poco hacia adelante. ¿Ok? Puede enviarlo de manera digital, porque la idea es que lo tengan todos. Claro. Claro. Todos los alumnos, los 40 y 36. Pero cuando terminemos el informe lo Hay que mandamos hacerlo al grupo digital, curso, claro. ¿no? Sí, pues. ¿Estamos bien los 36? Sí. ¿Se nos refugian? Tal cual. No. Ya. Ok. Ya. La naga ni el general, ¿no? Naga no la vamos a ver, aparte que son 50. Sería bastante. 50. ¿Cuántas? 10. Nada, y todos nos han dicho diferentes cosas. 50. No la vamos a ver. ¿Sí? Lo que pasa es que. A ver, chiquillos, lo que pasa es que lo mismo que la. Dijimos en la clase anterior que la naga es lo mismo que los principios contables en una contabilidad normal. Estos principios contables que están de acuerdo al boletín técnico número 1 del Colegio de Contadores. Las nagas cumplen la misma función. Nosotros hacemos una auditoría y la aplicamos en esa auditoría sin darnos cuenta. Los principios contables los aplicamos sin darnos cuenta. La idea es que uno sepa, ¿cierto?, que existen los principios contables, que son las normas que rigen la contabilidad en Chile. Las nagas son las normas que rigen, ¿no es cierto?, para la auditoría. Por lo tanto, nosotros, si usted se quiere aprender las 50, no tiene gracia, porque usted al hacer una auditoría está aplicándola. Ahora, ¿cuáles se ven? Lo mismo que en la contabilidad. Nosotros los principios contables vemos el devengado, el principio de la puesta en marcha, ¿no es cierto? Y son 18 principios, entonces uno siempre habla, no de los 18, porque si no, toda la clase, todo el semestre, se pasan los puros principios contables. La idea no es. Se pasan lo más importante. Aquí nosotros vamos a ver algunos alcances, la importancia de las naves contables, porque eso se aplica. Esto no, porque estas son igual que los, insisto, son igual que las normas internacionales de contabilidad. Nosotros tenemos que ver la NIC 16 y aplicarla, ¿no es cierto? No podemos estudiar en la universidad, yo en una auditoría voy a aplicar la NIC 16, a lo mejor sí, pero no la tengo que entender toda esta. ¿Nos van a servir? Sí, para que entiendan y comprendan, ¿no es cierto?, que son las normas que nos están rigiendo actualmente. ¿Okay? ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a ver las NAC. Lo principal que tenemos que decir de las NAC, ¿no es cierto?, que son normas que están descritas, ¿no es cierto?, según el Colegio de Contadores de Chile. Esas normas están estudiadas, determinadas, expuestas, ¿no es cierto?, de acuerdo al Colegio de Contadores de Chile. Si uno quisiera definir las normas de autoría finalmente aceptada, podemos decir que, si quieren lo escribo. Esto todo está resumido, naturalmente. Ustedes después lo ven por ahí, hacer mucho más. Vamos a ir leyendo toda la cosa. Las normas. ¿Son normas que regulan? ¿Son normas que regulan?
todas las etapas, son normas que regulan todas las etapas de realización de una auditoría financiera. Que regula todas las etapas de realización de una auditoría Financiera. financiera. O sea, está metida en todo, la planificación, en la ejecución y los informes. Igual, por ello, quiero que se está metida. ¿Cómo? Las que son emitidas por el Colegio de Contadores de Chile. Entre paréntesis, 50 normas. Por el Colegio de Contadores de Chile. ¿Cómo se clasifican? Clasificación. Se clasifican en tres grandes grupos. Primero, generales. Normas generales. Número B. Ejecución. Con ese. Número 6. Por eso digo número, porque si no. Emisión de informe. Emisión de informe. Si ustedes se fijan, al clasificar la norma de auditoría generalmente aceptada, tiene estrecha relación a lo que es la etapa de la auditoría. Entonces, si nosotros estas normas generales las cambiamos por la planificación, vamos de la planificación, ejecución y emisión de informe. Esa relación tiene, ¿no es cierto?, para, digamos, para comprender estas normas generales. Entonces, si son normas generales, ¿cierto?, son aquellas que se aplican directamente a todo lo que tiene que ver con el profesional de la auditoría, en primer lugar. ¿Ya? Tienen estrecha relación con la planificación, pensando que dentro de la planificación, cuando veamos la planificación, es la etapa principal y más importante debido a que uno hace, ¿no es cierto?, la etapa de indagación, conocimiento de la empresa. Dependiendo del conocimiento de la empresa, uno va a poder determinar riesgos, porque a veces se comete el error de no empaparse de lo que es el cliente, y al no conocer el cliente no podemos determinar los riesgos. ¿Ya? Y está dentro de la planificación, están insertos los riesgos. Entonces, la clasificación general define las condiciones. Define las condiciones y comportamientos. Define las condiciones y comportamientos del auditor financiero. Define las condiciones y comportamientos del auditor financiero en el desarrollo de su trabajo. ¿Cómo? Tales como entrenamiento,
capacidad profesional. Capacidad profesional. Y lo más importante, y la independencia. Entonces tenemos entrenamiento. ¿Qué significa el entrenamiento? Eso podría ser capacidad profesional. El entrenamiento es lo que estamos haciendo ahora. Aprender, ¿no es cierto?, diferentes maneras, entender qué es lo que es una evidencia, entender qué es lo que es un riesgo, y eso, ¿perdón? Correcto, claro, y tiene que saber algo. ¿Por qué? Porque cualquier persona dice por ahí, la NAGA y la NIA 200, dice cualquier persona no puede hacer una auditoría, no está capacitado, no tiene el entrenamiento adecuado. Recuerden que la contabilidad es una técnica, la auditoría es una técnica. Todo lo que tiene relación con la contabilidad es una técnica, por lo tanto la técnica se aprende. ¿Okay? Por lo tanto, el entrenamiento va en relación, ¿no es cierto?, a lo que nosotros estamos ahora haciendo. Y la capacidad profesional, que tiene que ser un auditor, ¿cierto?, haber cumplido con ciertos reglamentos, que tiene que estudiar cierta cantidad de años, ¿no es cierto?, que tiene que ser idóneo, tiene que tener, ¿no es cierto?, varias condiciones personales. Y la independencia, que es, ¿no es cierto?, también yo diría algo que a uno lo mantiene vigente durante el periodo de su carrera. Aquí el auditor, aquí el contador que pierde la independencia va a perder credibilidad, va a perder la confianza, nadie lo va a contratar, etc. Ejecución. La ejecución regula los medios y los trabajos, regula los medios y trabajos que debe realizar el auditor financiero. Punto seguido. En particular, regula planificación con supervisión, con planificación, supervisión, análisis y evaluación, del sistema de control interno. Y la obtención de la evidencia suficiente y competente. Suficiente y competente. ¿Qué significa? Ustedes lo vieron el semestre pasado. Me pueden decir. ¿Qué significa
el sistema de control interno, supervisar, analizar, planificar y evaluar un sistema. Claro, en lo particular, regula la planificación, supervisión, análisis y evaluación del sistema de control interno. ¿Qué es eso? Modelo COF. Podría ser. Podría ser. Ya, pero cuando tú vayas a hacer una auditoría de control interno, ¿qué vas a hacer primero? Planificar. Sí, igual que la auditoría no financiera. Planificar la auditoría. ¿Qué lo vamos a hacer? ¿Cuánto lo vamos a cobrar? ¿El tiempo? ¿Verdad? Después dice supervisión. Como es control, ustedes saben que si los controles no se supervisan, fallan. Es cuestión de ver las noticias en el diario. Había un procedimiento, pero nunca más se vio. O hicieron que está gorda también, puede ser. Ahí van a ver los auditores cuando saquen su informe. Pero si en una auditoría de control interno después no se supervisa lo que se está controlando, se pierde el control. O el ambiente control. ¿Se recuerdan cuando les comentaba el ambiente? ¿Qué es lo que era el ambiente control? Eso tiene que ver. Ambiente control, ¿no es cierto? Cuando nosotros llegamos a la empresa y empezamos a hacer las preguntas y se hace un cuestionario, ¿no es cierto? Y uno empieza a conversar con la gente, con el supervisor, con el encargado de el encargado de otro, ¿no es cierto? Porque estamos viendo qué es lo que está pasando en la empresa con respecto a su operación, control, ¿ya? Control interno. Lo que tú decías, ¿no es cierto? Si existen procedimientos, si están bien los procedimientos, si hay que modificarlos, si hay que hacer uno nuevo. Si se respetan, si se controlan, si alguien lo revisa, ¿cada cuánto tiempo lo revisan? Ese es conocer el ambiente de control. ¿Okay? Y evaluación del sistema. ¿Cómo se evalúa el sistema? El sistema de control. ¿Cómo lo podemos hablar? ¿Coso? ¿Cómo lo hago? ¿Para qué hacemos nosotros este diagrama que se me olvida en este minuto? No, parecido. No es como Monitoreo. si la No. auditoría se está haciendo como debería ser. Si la Sí. auditoría me está Sí, no, pero hay esto que se grafita con colores. La matriz de riesgo. Es la matriz de riesgo. Así es. Me hicieron matriz de riesgo. ¿Sí? Con colores. ¿Qué significan los colores, por ejemplo? ¿Cuándo hicimos matriz de riesgo? Lo hicimos. No. No sé si se las nombraron para que sirve. No, nada. ¿Qué tal? Podría ser una clase de materia. Hay internet, se pueden hacer en Excel y lo bueno que tiene que es que se van ligando, te va diciendo de acuerdo a las preguntas que hiciste, ¿no es cierto? Tú tienes que después hacer una especie de control, ¿no es cierto? De sacar aquello que realmente puede servir o no puede servir y lo lleváis a la matriz y la matriz está así. Este riesgo es de nivel alto, medio, bajo. Y con eso tú puedes evaluar.
Porque, porque uno dice, claro, si el riesgo de control es bajo, lo auditamos, ¿no? Si en una matriz de riesgo, no sé, o yo tengo, voy a detectar un riesgo y de acuerdo a la matriz dice que es verde, y porque no es tan riesgoso, lo auditamos. No es necesario. No es tan necesario. Siempre, Sí, no, es necesario. Hay que hacerlo. porque igual hay un riesgo. Porque hay que... Está el riesgo que de repente tenga una pequeña significación, pero a lo mejor se podría convertir en algo más grave y podría subir de escala. Y uno que sea muy riesgoso puede bajar incluso también, dependiendo de cómo se ha considerado. A lo mejor el pensamiento del auditor, ¿no es cierto?, tabuló mal ese riesgo que se fue como muy riesgoso y a lo mejor no es tan riesgoso. Entonces eso nos permite, ¿no es cierto?, no tomar decisiones, sino que volver a darle una vueltecita más, como se. Y ahí vamos a darnos cuenta, ¿no es cierto?, a lo mejor ese va a cambiar de color, etcétera, etcétera. Por eso que se cambió el COSO 1 al COSO 2. COSO 2, es más, se establecieron nuevas medidas de control. Lo mismo, porque no se puede, digamos, tener la exactitud de que esa matriz es lo cierto. Que te da una indicación, sí, te da una indicación. Lo mismo que la evidencia que uno determina una auditoría, te dan un cierto grado, ¿no es cierto?, de poder ir conformando el informe, porque de acuerdo a la evidencia que uno tiene, finalmente uno emite el informe, según la evidencia, que están separados, ¿no es cierto?, los papeles de trabajo y qué sé yo, todo lo demás. Pero eso es de control interno. Emisión de informe. Regula el dictamen de un auditor financiero. Regula el dictamen de un auditor financiero. Punto seguido. El informe se emite en forma independiente al cliente. Independiente al cliente. No quiere decir que todos los informes son iguales, a pesar que tienen un formato, pero no pueden ser iguales. Es una situación obvia. Se emite en forma independiente al cliente y expresa la opinión que el auditor se ha formado en base a la evidencia obtenida en la etapa de ejecución. Cuando estamos acá, ¿no es cierto?, dijimos, aquí tomamos medidas, se hace el presupuesto, se diseña, ¿no es cierto?, la carta GAN de la auditoría, donde se establece cuánto va a durar, cuánta gente usted va a ocupar, cuántos senior, ayudantes, etcétera, etcétera, para luego sacar el costo y poder cobrar la auditoría. En la ejecución ya estamos trabajando en ella y se levanta la información a través de evidencia, se analizan los riesgos
Y con la evidencia y los riesgos, ¿no es cierto?, vamos a emitir una opinión a través de un informe. Ahora, ¿dónde está la técnica, no es cierto? Aquí está la técnica, digamos, pura, donde nosotros vamos a hacer la ejecución. Lo otro es conocimiento, aquí, que es la primera etapa, ¿no es cierto? Y la emisión del informe, como digo, existen formatos. Solamente en control interno no existe un formato, pero existe un formato para todas las demás auditorías, por lo tanto, se toma ese formato y se adapta a la empresa. Por eso dice que cada informe tiene que ser independiente del cliente. No debería contener las mismas cosas. ¿Ya? Ahora, si son las mismas cosas, tratar a lo mejor que sea expresado de otra forma para que no se entienda de que copió y pegó. ¿Ya? Y lo único que existe es cambiar los datos. Eso no me podría. Sería como un examen que mandan de la central. Pues si los exámenes de la central se copy paste, si no modifican nada. Han llegado exámenes con el mismo nombre de la misma empresa desde hace como 5 años. Clasificación e importancia de las naves. Importancia. Número 1. Importancia de las naves. En primer lugar, define quién puede realizar una auditoría. Define quién puede realizar una auditoría. Son importantes para realizar las evaluaciones, correctas para una buena planificación. Número 3. Determinar la evidencia. Que se requerirá. ¿La evidencia? Sí, que se requerirá. Requerir. Número 4. Emitir nuestro informe de auditoría. Okay.
Pregunta. ¿Se acuerda a la clasificación de la NARA? Su importancia que tiene para la auditoría financiera o para el auditor financiero. ¿Cuál es la utilidad para la auditoría financiera? ¿Cuál sería en definitiva? Si hiciéramos un resumen de la clasificación de importancia. ¿Cuál sería? Pregunta de examen de título. ¿Para se recibe usted? ¿Ah? Mañana va a mandar sí, cuando salga esa sería. ¿Cuándo? El otro año, 2024. ¿Sí? Pero bueno. Ya. Si les pregunto en el examen final de título, que ustedes van a entregar el informe, le van a hacer toda la auditoría. Y esta pura pregunta. ¿Qué utilidad de la auditoría financiera? Nada, naturalmente. Si yo digo, ¿cuál es? Revisar y evaluar. ¿Ya? Evitar errores contables. ¿Perdón? Evitar errores contables. Marcar todo, como trazar cómo hacer, debe hacer. La evaluación del control interno. ¿Y qué son más técnicos? Es una guía. Ya. Es una guía Podría para ser, evaluar. ¿cierto? Dar los lineamientos. ¿Por qué nacieron los principios contables? Cuando nosotros empezamos cuando llegó la contabilidad, ¿no es cierto? En algún minuto se dijo, ¿y cómo se está haciendo la contabilidad? Para guiarse. ¿Ya? Son normas. Normas de auditoría, normas ¿perdón? Dígalo. Cumplimiento normativo. ¿Ya? Eso va a generar transparencia y confianza de la situación financiera. O sea, podríamos pensar que si no estuvieran las naras, pensemos lo contrario, ¿podríamos hacer una auditoría? Es que cada cual haría Se su podría manera, basar en lo que- no habría como... Ok. No habría un claro, no habría No una habría un directriz, estándar. Claro. Ok. Entonces, ¿cuál es la utilidad? Regular, crear un estándar de que todo el mundo, ¿no es cierto?, lo pueda interpretar. De igual forma. Por eso que existen los informes que están establecidos, Ya. porque nacen de esa estandarización que hace en el fondo la ANAC, que es una guía, una norma que dice así, ¿no es cierto?, nosotros tenemos que hacerlo. Para llegar, ¿no es cierto?, si nosotros en contabilidad podemos definir la utilidad o la pérdida que sea real, ¿no es cierto?, es porque se ha hecho conforme a los principios contables. Incluso acá también en la emisión del informe se establece dentro del informe que la auditoría se ha hecho de acuerdo, ¿no es cierto?, a las normas de auditoría que han sido aceptadas y también a los principios contables que han sido aceptados, porque también podemos meter en el informe de opinión, ¿no es cierto?, que esa auditoría se aplicaron todas esas cosas. Por lo tanto, al decir eso se acepta, ¿no es cierto?, porque quiere decir que ya se cumplió con estas cosas que son generales y que deben ser en el fondo copulativas. ¿Qué quiere decir copulativas? Que no debe faltar ninguna de estas. Yo puedo hacer una auditoría sin hacer una planificación. Lo mínimo que tengo que hacer es planificar, porque, dicho sea paso, ¿no es cierto?, una mala planificación es una mala auditoría, definitivamente. Y la ejecución, de hecho, hay que hacerla.
y finalmente alguien tiene que firmar eso, que tiene que certificar de que lo que estamos diciendo y la evidencia que hemos logrado se cumplió. ¿Ok? En un proceso de auditoría, ¿alguien me podría nombrar alguna evidencia que se imagine? Imagínense que están viendo un balance, un estado de resultados. Y yo digo, de ahí, saquen alguna evidencia de algo. ¿Qué se le ocurriría a ustedes así como bien rápido? ¿Ya? Otra por pagar. Que la evidencia no se suponía que eran como los documentos. Sí, pero si tú dices, ella dice las cuentas por pagar. Dijimos ayer. Sí, no, sí, está bien. Está bien. Bueno. Dijimos ayer también que yo les comenté lo que decía el astrónomo. El que está ahí es un dato, no es información. Por lo tanto, ¿cómo yo puedo lograr una evidencia de lo que dice la alumna de las cuentas por pagar? Exacto. Cuentas por pagar, cuentas por cobrar. También pasa que el saldo de $9 debería coincidir con el factor militar como pagar, que pasa del ejemplo diciendo ¿Ya? Ya, correcto. ¿Y cuál sería tu evidencia de eso? La factura por La cobrar. factura. ¿Pero toda la factura por cobrar? Correcto. Ahí tenemos una evidencia. Ahí tenemos una evidencia. ¿Cierto? No sé, pues el análisis de la valorización de existencia. Claro, podemos tomar la muestra de, no sé, pero digo ya, voy a la bodega y va a tener 5.000 productos distintos. Exacto. No va a estar pistoleando, ahora se puede pistolear, pero de todas maneras igual 5.000 productos. Ella se inventó el ciclo. Claro. Sí. Pero eso el auditor no tiene que creer en ese inventario cíclico. Entonces tengo que asegurarme yo. O sea, por eso que evidencia viene de algo como que sea evidente, que si está ahí es porque es la verdad. ¿Eh? Por eso que hace a nosotros pensar y ser un poco desconfiados cuando uno hace una auditoría, si se quiere decir. ¿Ya? Para poder determinar esas cosas que son súper importantes. ¿Sí? ¿Puedo hacer ahora una auditoría? Perfectamente. Tribunales financieros. ¿De la voz? De control interno. Ahora auditoría de control interno. Como matriz de riesgo. Una matriz de riesgo también. En Excel. Yo insisto, jóvenes, señoritas, que el auditor tiene que ser seco con la montaña. Seco. Si ustedes, alguno de ustedes, se ponen la mano al corazón. Y le late muy fuerte, quiere decir que está enamorado. No. Si se ponen la mano al corazón y dicen, a mí me falta contabilidad, no quiero decir que se capaciten, pero lean algo. Busquen un libro de contabilidad, no sé, salgan a buscar esa información. No tanto. La carrera es lo más. Es una de las carreras más hermosas que hay. ¿Sí? ¿Sí, verdad? ¿Por qué? ¿Por qué es la más hermosa? Y no es que sea el cliché, pero yo lo siento así. Nosotros somos
profesionales más importantes que existen. No hay otro profesional como nosotros que en una empresa existen 5, 6, 7 departamentos distintos, ¿no es cierto? Nosotros podemos meter ahí. Todo. Entonces, ¿qué profesional que está aquí, sea el profesional que sea, se va a poder meter como lo podemos meter nosotros? ¿Alguien de ventas se puede meter a hacer una auditoría? ¿Nosotros podemos ir a venta a auditarlo? Sí. ¿Podemos ir a producción? Sí. Sabemos costos, sabemos tomar inventario, sabemos sacar los datos realizables, sabemos la NIF 16 de memoria. Está bien. ¿Podemos ir a coste y presupuesto? ¿Podemos ir a recursos humanos? Sabemos hacer finiquitos, liquidaciones de sueldo, contratos. Está bien. No voy a seguir esto. La idea era subirnos el ego. No te destruyó. No, pero tienen que entender que se lo está diciendo un viejo que tiene 41 años. Eso para que se tranquilicen un poco. No, si dígame viejo, no, si van a decir, ¿qué pasó el viejo de Ponta? Si eso a mí todos me han dicho desde que llegué. De auditoría. También. No tengo horario. Sí, yo no me siento mal. Me queda ya un poquito. Así que, chiquillos, pero eso Voy a es. sacar la cita. Se puede hacer online. Claro. No, es verdad, chiquillos, que es así la profesión. Y uno tiene que estar dispuesto para cualquier cosa. Hace unos días atrás un colega me dijo, mira, ¿sabes qué? Me salió un trabajo que es para, creo que es para la MOL, tremenda empresa. Y es para hacer una capacitación a sus vendedores. En la MOL. Y dijo, ¿tú querías hacer la parte de contable? Porque no tienen ni idea. No saben cómo interpretar un balance y para saber si ese cliente que ellos tienen, que futuro cliente, no sé si ellos pueden comprar un camión 2, 3, 4, 5, porque hacen así la inversión me contaron. Y es para enseñarles esa parte. Entonces yo decía, no sé qué. ¿Sí? Y eso pasa con la profesión nuestra, que ustedes saben todo. Ahora ustedes saben más que yo, porque ustedes saben inglés, yo no sé inglés. O sea, no le ha asustado ninguno. Ya, no voy a... Ya, igual no va a ir en ética.